Capítulo 18. Domingo 8 de abril de 2007. El inspector. Glenn Taylor estaba demostrando tener respuestas para todo. Pensaba rápido, y en cuanto se le hubo pasado el shock de su arresto, daba la impresión de que casi disfrutaba del desafío. Le contó luego Sparks a su esposa. Pequeño cabrón arrogante. Si yo estuviera en su lugar, no estaría tan seguro de mí mismo. Eileen le acarició el brazo al pasarle su copa de vino vespertina. No, tú lo confesarías todo inmediatamente. Serías un criminal terrible. ¿Para cenar prefieres chuletas o pescado? Sparks se sentó en uno de los taburetes que Eileen había insistido en comprar cuando las barras para desayunar eran de rigor, y cogió unas tiras de zanahoria de la sartén que descansaban sobre la encimera. Luego sonrió a Eileen deleitándose en el entente cordial que esa noche reinaba en la cocina. Su matrimonio había pasado por los típicos altibajos de la vida en pareja, pero, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, la marcha de casa de sus hijos había sacado a la luz una inesperada tensión entre ambos. Siempre habían hablado de las cosas que podrían hacer, los lugares que visitarían o el dinero que podrían gastarse en ellos mismos. Pero cuando al fin estuvieron solos, descubrieron que su reciente libertad los obligaba a mirarse el uno al otro por primera vez en años. Y Bob sospechaba que Eileen lo encontraba insuficiente. Al principio de su relación, y más adelante de su matrimonio, ella había estimulado su ambición alentándolo a que estudiara para sus exámenes de sargento y llevándole infinitas tazas de café y sándwiches para echarle combustible a su concentración. Y así, él fue progresando y portando a casa sus triunfos y fracasos a medida que iban celebrándose pequeñas promociones y aniversarios. Ahora, sin embargo, él sospechaba que ella estaba sopesando sus logros bajo la fría luz de la tardía mediana edad y preguntándose, ¿esto es todo? Eileen pasó a su lado con las chuletas congeladas y le ordenó que dejara en paz las verduras. ¿Un día duro, querido?, le preguntó ella. Había sido un día agotador. Había estado repasando de forma concienzuda las declaraciones de Taylor en busca de lagunas e inconsistencias. Según el sospechoso, las imágenes de niños de los que habían abusado sexualmente que encontraron en su ordenador habían sido descargadas por error, la culpa de Internet, o sin su conocimiento, y el uso de su tarjeta de crédito para comprar pornografía lo había realizado alguien que había clonado su tarjeta. ¿Acaso no sabe lo extendido que está el fraude de tarjetas de crédito?, inquirió en plan despectivo. El año pasado Jane denunció el robo de nuestra tarjeta. Pregúntele a ella. En algún lugar hay una denuncia policial. Y en efecto había una. Qué casualidad que la hicieran cuando los periódicos comenzaron a escribir acerca del vínculo entre tarjetas de crédito y abusos sexuales a niños. Masculló Sparks mientras repasaba la transcripción del interrogatorio más tarde en su despacho. Pero era circunstancial. Ya puede ver la luz al final del túnel, pensó Sparks, en un descanso para tomar café. Cree que su relato es sólido, pero todavía no hemos terminado. Nada pareció afectar a Taylor hasta que le volvieron a interrogar y le mostraron un álbum de recortes de fotografías de niños arrancadas de páginas de periódicos y que habían encontrado detrás del calentador de agua de su casa. Esta vez no se trató de ninguna pantomima. Estaba claro que no las había visto antes nunca. Se puso a hojear con la boca abierta las páginas de los pequeños querubines en bonitos trajes y elegantes vestidos. ¿Qué es esto?, preguntó. Esperábamos que nos los dijeras tú, Glenn. Para entonces ya se dirigían a él por el nombre de pila. Glenn no había protestado, pero seguía llamando al inspector señor Sparks para mantener la distancia entre ambos. Esto no es mío, se defendió. ¿Están seguros de que lo han encontrado en mi casa? Sparks asintió.
Debe de ser de los anteriores dueños, continuó Glenn. Luego cruzó los brazos y se puso a repiquetear con los pies en el suelo mientras Sparks cerraba el álbum y lo dejaba a un lado. Difícil, Glenn. ¿Cuánto hace que vives ahí? ¿No será más bien tuyo? ¿O de Jean? Mío no, desde luego. Entonces debe ser de Jean. ¿Por qué guardaría un álbum como este? No lo sé, pregúnteselo a ella, respondió Taylor. Está obsesionada con los niños. Como sabrá, no pudimos tener hijos, y solía pasarse todo el día llorando por ello. Tuve que decirle que dejara de hacerlo. Estaba arruinando nuestras vidas. Y en cualquier caso, nos tenemos el uno al otro. En cierto modo, somos afortunados. Sparks asintió y consideró lo afortunada que era Jean Taylor de tener un marido como Glenn. Pobrecilla, concluyó. El psicólogo forense que los estaba asesorando en el caso ya les había advertido que era muy improbable que el álbum perteneciera a un pedófilo. Este no es un álbum de un depredador, dijo. No hay nada sexual en las imágenes. Es una colección que refleja una fantasía, pero no parece hecha por alguien que deshumanice a los niños. Es más bien una lista de deseos, como la que haría un adolescente. O una mujer sin hijos, aventuró para sí Sparks. La fantasiosa vida secreta de Jean había puesto nervioso a Taylor, eso estaba claro. Se había quedado ensimismado, tal vez preguntándose qué más desconocía sobre su esposa. Sparks y Matthews estuvieron de acuerdo en que posiblemente había creado una fisura en su convencimiento de que la tenía bajo control. Los secretos son cosas peligrosas. Se acercaba al límite de 36 horas para mantener retenido a Glenn Taylor, y en la reunión con sus jefes para revisar el caso, Sparks se sintió derrotado. Lo habían examinado todo a conciencia. En la furgoneta no habían encontrado ninguna prueba, y no tenían nada con lo que acusar formalmente a Taylor, aparte de lo de Internet. Pero con eso no podían mantenerlo bajo custodia. 2 horas más tarde, Glenn Taylor fue liberado. Nada más salir de la comisaría ya estaba realizando una llamada con el móvil. Bob Sparks observó cómo se alejaba desde una ventana del pasillo. No te relajes demasiado en casa. Volveremos, le dijo mientras se iba. De acuerdo con el equipo asignado para vigilar las 24 horas, al día siguiente Taylor volvió al trabajo. Sparks se preguntó qué pensaba el jefe de Taylor sobre todo aquello. Seguro que para finales de mes ya lo han echado, le dijo a Matthews. Estar todo el día en casa sin hacer nada le dará tiempo para cometer algún error. Fijo que hace alguna travesura. Los inspectores se miraron el uno al otro. ¿Por qué no llamamos a Alan Johnstone y le preguntamos si podemos ir a echar otra ojeada a las hojas de ruta de los conductores? Puede que suponga un empujoncito en la dirección adecuada, propuso Matthews. El señor Johnstone les dio la bienvenida a su oficina y retiró los papeles que descansaban sobre las maltrechas sillas. Hola, inspector. ¿Otra vez por aquí? Glenn me dijo que ya se había aclarado todo. Los policías volvieron a echar un vistazo a las hojas de ruta para examinar el kilometraje, mientras Johnstone revoloteaba con aire inquieto a su alrededor. ¿Son suyos?, preguntó Sparks al tiempo que cogía una fotografía enmarcada que descansaba en el escritorio. En ella se podía ver a 2 niños vestidos con camisetas de equipos de fútbol. Unos niños encantadores. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, y Johnstone agarró la fotografía. Nos volveremos a ver, dijo Matthews alegremente. Glenn Taylor fue despedido a finales de esa misma semana. Alan Johnstone llamó a Sparks para hacérselo saber.
Ponía nervioso a los demás conductores. Casi todos tenemos hijos. No montó ningún escándalo cuando le di el finiquito. Se limitó a encogerse de hombros y a vaciar su taquilla. Matthew sonrió. Veamos qué hace ahora.